todos. En el vídeo de hoy vamos a estudiar la evolución de la polifonía desde su nacimiento hasta el siglo XV. Es importante que repase algunos conceptos sobre los intervalos en el vídeo que te adjunto en la nota que viene a continuación. ¿Listo? Venga, vamos allá. ¡Dentro vídeo! El primer concepto sería la propia polifonía. La palabra polifonía viene de polis, fonos, mucho sonido, del griego, y hace referencia a cuando tenemos varias voces o varios instrumentos sonando al mismo tiempo. Pero en la historia de la música, el término polifonía hace referencia a un tipo de textura de música normalmente vocal que se extiende aproximadamente desde las primeras polifonías en la Alta Edad Media, toda la Baja Edad Media y más o menos hasta el siglo XVI. ¿Quiero decir con esto que no se hizo polifonía fuera de este periodo? Por supuesto que no. Está claro que antes del siglo IX sí se hizo, no tenemos constancia de ello, pero posteriormente al siglo XVI sí que se hizo polifonía naturalmente. Pero a partir del siglo XVII la música fue tirando más hacia el estilo barroco y esta idea más de la monodía acompañada. Y el otro concepto que quiero aclarar es el de contrapunto. Contrapunto viene del latín puntus contrapuntum, es decir, nota contra nota, y lo que nos trae es la relación entre dos voces que, si bien son independientes, lo cierto es que guardan una relación armónica entre sí. Y no sé por qué hago esto, porque esto parece un pececito. Sigue nadando. El contrapunto puede llegar a ser algo tremendamente complejo, como ya veremos. De hecho, nada más que hay que mirar en el siglo XVI al nivel compositivo que se llegó. Pero bueno, de este tema ya hablaremos en el siguiente vídeo. Bueno, no podemos saber cuándo se inventó la polifonía, ya que es una práctica de origen improvisado. De lo que sí que podemos hablar, sin embargo, es de cuándo la polifonía comenzó a escribirse. Los dos tratados más importantes a este respecto son Musica y Kyriadis y Micrologus. Vamos a resumir la evolución de las primeras polifonías. En primer lugar, apareció el órganum paralelo. Consistía en añadirle a una melodía gregoriana una segunda voz a distancia de quinta o cuarta, manteniendo siempre un paralelismo estricto. Mira cómo suena. El siguiente paso fue romper el paralelismo estricto, apareciendo el órganum oblicuo. En el siguiente ejemplo verás como las dos voces parten de la misma nota y la segunda voz se va abriendo hasta llegar a la cuarta. Posteriormente se cierra volviendo al unísono. En el siglo XII surgió en Aquitania, De donde era Leonor. Pero no está Leonor. un repertorio sacro de canción lírica polifónica que recibió el nombre de polifonía de la Escuela de San Marcial de Limoges. El lenguaje que encontraremos en este repertorio es diferente a los órgana que hemos visto hasta ahora. Las frases tienden a ser paralelas, la textura tiende a ser silábica o poco melismática y el movimiento de las voces tiende a ser contrario. Esto es lo que llamamos la técnica del discanto.
este repertorio encontraremos además el origen de otro tipo de organum, el organum purum, que es un canto melismático y solista que se hace sobre un cantus firmus que se desarrolla en largas notas. A finales del siglo XII aparece la Gran Revolución. Contextualización express. En 1160, Maurice de Sully se convierte en obispo de París y decide emprender la sustitución de la antigua catedral románica por la actual gótica que conocemos. La que se ha quemado, vamos. Durante los primeros 40 años de construcción de la catedral, se compuso una enorme producción polifónica sacra, que es lo que llamamos Escuela de Notre Dame, cuyos mayores representantes son Léonin y Perotin. Resulta bastante curioso que conocemos los maestros que hacían música en la Catedral de Notre Dame, pero no conocemos quién construyó la Catedral de Notre Dame. Esta gran revolución es la creación de la notación modal, que no es ni más ni menos que el primer sistema notacional que permite escribir al ritmo. Esta herramienta se basa en los pies métricos de la poesía griega y permite componer con muchísima más precisión. De esta manera, los géneros comenzaron a expandirse y pasamos de tener organa a 2 voces a tenerlos a 3 voces, a 4 voces, se desarrolló el género del motete, es decir, todas estas formas paralitúrgicas. Si bien el sistema modal fue un gran avance, lo cierto es que ofrecía posibilidades un poco limitadas. Pero el primero en diseñar un sistema completo, prácticamente sin fisuras, fue Franco de Colonia, con su tratado Ars Cantus Mensurabilis, escrito hacia 1260 y donde por primera vez establece la duración completa de las breves y semibreves. Y además, organiza también por primera vez la duración concreta de los silencios. Esto es tremendamente importante porque se sistematiza por primera vez la música con su duración y sus silencios y todo. El género polifónico del motete comenzó también a sufrir modificaciones. A los cantus firmus sacros se les empezó a superponer voces que citaban en muchos casos a melodías populares, algunas incluso en lenguas vernáculas. Pronto surgieron nuevas formas musicales de canción polifónica profana. Uno de los primeros en desarrollar un género diferente del motete fue Adam de la Halle, que lo que hizo fue aplicar una polifonía sencilla y libre de artificios a la forma de rondo. A este género del rondo se le sumarán otros 2 que también proceden de la poesía, como son la balada y el virlé, De toda la vida. de toda la vida. Esto es lo que llamamos las formas fijas, que se desarrollarán en la etapa siguiente, en la Ars Nova. Ay, que yo quiero saber. En el siglo XIV, el hombre medieval comenzó a vislumbrar un sentir diferente con respecto a su propia existencia. No podemos olvidar que hasta este momento y durante todos los siglos pasados el hombre medieval sentía constantemente que estaba viviendo el fin de los tiempos. El apocalipsis. Pero bueno, ahora comenzaron a sentir que vivía en una nueva época y eso les llevó a querer diferenciarse de lo anterior. En el mundo de la cultura vemos claramente el primer referente en la literatura de los primeros humanistas, como Dante, Boccaccio y Petrarca. Ya sabéis que el humanismo surgió como rechazo a ciertas tradiciones medievales y se basaba en el hombre y el conocimiento con, digamos, vuelta al canon clásico. En este momento fue cuando surgieron la imprenta, las universidades, los mecenas. Pero ese sentir pronto llegaría a la música. Así, si los italianos fueron los encargados de inaugurar este tema en la literatura, los franceses serían los encargados de inaugurarlo en la música. Es cierto que el movimiento humanista no estaba especialmente relacionado con la música, pero al ser un movimiento cultural, obviamente afectó a todas las artes. En Francia demostraron su rechazo a la música pasada de moda de sus antepasados y se desmarcaron de la misma creando un nuevo estilo, el Ars Nova. A comienzos del siglo XIV, sobre 1320, aparecen 2 tratados. El primero,
Ars Nova Musicae de Johannes de Muris y el segundo Ars Nova de Philippe de Vitry, que sería el que terminaría por dar nombre a este periodo. Por primera vez en la historia, un autor plantea una organización total y completa del ritmo, exhaustiva y sin fisuras. Como ya ocurrió parcialmente con el sistema de Franco de Colonia. Digamos que esto sentaba las bases de todo lo posterior. De este periodo tenemos algunas misas muy importantes, como la misa de Ivrea, la misa de la Sorbonne, pero la primera que fue compuesta en su totalidad por un solo autor fue la misa de Notre Dame de Guillaume de Machaut. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos en clase.